por ejemplo, tienen la integral del coseno de 8x por 8 diferencial de x. Esa es la integral que les da. Ven que tendría la forma del coseno de u por u'. ¿Por qué? Porque si le llaman u al argumento, la diferencial de u es 8 por 1, 8, por la diferencial de x, que es lo que está acá al lado, ¿ven? Entonces, cuando sustituyen, les queda la integral del coseno de u por u' diferencial de u, les quedaría la integral del coseno de u por, acá lo que se hace, lo que se ha hecho, eso lo eligen ustedes, no es obligación. Pueden, como quieran, lo dejan así y directamente sustituyen. Donde está el 8 diferencial de x, van a poner diferencial de u. Y ahí van a poner u. Y les queda la integral del coseno de u diferencial de u, que sería menos seno de u. Pero, más seno de u, perdón. Otra opción, eso lo elige cada uno, es en vez de dejar así la diferencial de u, es despejar la diferencial de x. Despejan, entonces ese 8 que está multiplicando lo pasan dividiendo. Cuando reemplazan el 8x por u, reemplazan la diferencial de x por 1/8 diferencial de u, claro, se les simplifican los 8. Y les queda la integral del coseno diferencial de u, que les da el seno de u. Son dos opciones. O lo dejan así, o despejan la x. De cualquiera de las dos maneras, da lo mismo. Esto es el apunte de teoría que ustedes tienen subido. Tienen un montonazo. Miren la cantidad de ejercicios que tienen resueltos. Un montón de ejercicios resueltos. Lo que quiero explicar ahora es algo que es un error casi general, que es cuando se aplica el método de sustitución. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. En el método de sustitución hay que tener cuidado con esto, miren. Acá tienen la integral, por ejemplo, una definida. La integral entre 0 y pi del seno de 3x diferencial de x. Como acá hay una trigonométrica que dice seno de algo, ustedes le van a llamar u a 3x, ¿ven? Le van a llamar u a 3x. Entonces, la diferencial de u sería 3 por la diferencial de x. Si despejan diferencial de x o no, cuando sustituyen, les va a quedar seno de u acá. Seno de u por 1/3 diferencial de u. Pero si ahora en la integral la variable es la u, no pueden seguir estando como extremos de la integral 0 y pi porque son valores de x. Ese es el error. Se olvidan de eso. Cuando ustedes reemplazan por u, no pueden dejar los extremos originales porque son valores de x. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ver acá. Esto es lo importante, porque acá es donde vinculan la nueva variable con la vieja. Entonces van a decir, si en la integral original la x valía 0, 3 por 0 me daría 0, la nueva variable también vale 0. Ven, si x es igual a 0, entonces u también es igual a 0, reemplazando acá. El otro extremo de la x, el otro valor es pi. Entonces acá va a quedar 3pi. Entonces, cuando x toma el valor pi, u vale 3pi. Entonces, ¿ven? Cuando la variable de integración es u, los extremos deben ser valores de u. Una vez que han hecho eso, la integran. La integral del seno menos coseno. Y el 1/3 lo sacan afuera. Entonces les va a quedar menos 1/3 por el coseno de u. Ahí aplican Barrow directamente. No vuelvan a la variable x, que es el otro error. En sustitución definida, ya no se vuelve a la vieja variable, como lo hacían en la indefinida. ¿Por qué? Porque en la definida, los extremos de la integral ya son valores de u, o sea que la x desapareció definitivamente. En la indefinida sí hay que volver a la variable auxiliar porque el resultado es una función de x. En cambio, en la definida es un número, no una función.
Entonces directamente no hace falta volver a la variable vieja. Entonces se reemplaza donde está la u, primero el extremo superior sería coseno de 3pi, menos el extremo inferior que sería el coseno de 0. Bueno, sacan la cuenta y eso les da 2/3. ¿Se entiende? Sí. Entonces, son dos cosas que tienen que prestar atención en la sustitución cuando es definida. Encuentran quién es u y inmediatamente reemplacen los extremos. Y resuelven en u, reemplazando los extremos y les va a dar un número. No se vuelve a la variable original. ¿De acuerdo? En cambio, en el método por partes en realidad no presenta ninguna dificultad. En el método por partes, ustedes tienen un producto de dos funciones que no tienen nada que ver una con la otra. No tienen, ven que no tiene el formato que yo le mostré recién. Acá hay una a elevado a la x, pero al lado no está la derivada del exponente. ¿Se acuerdan eso que vimos ahora al comienzo? El formato que podía tener u a la n por u', e a la u por u', a la u por u'. Acá hay una a la u, pero lo que está al lado no es la derivada del exponente. Por eso no es sustitución. Por eso es por partes. Miren el otro ejercicio, el B. Había en el formato de la sustitución, yo les puse coseno de u por u'. Pero miren, acá tengo coseno de x, pero lo que está al lado no es la derivada de x. No es sustitución. ¿Ven la diferencia? Miren acá. Nada que ver. Tengo un logaritmo natural y tengo una potencia de x. Entonces, eso es por empezar. ¿Por qué? Porque en el parcial no se les va a decir si es sustitución, es por parte o es descomposición. Ustedes se tienen que dar cuenta. Entonces tienen que practicar eso, ¿me entienden? A ver cómo me doy cuenta que este es por partes. Ah, porque no tiene el formato que tiene que tener para que sea una sustitución. Es el producto de dos funciones que no tiene nada que ver una con la otra. Y a la hora de aplicar la fórmula, u por b menos la integral de b por la diferencial de u, hay que elegir a quién le van a llamar u y a quién le van a llamar diferencial de b. Pero eso tampoco no les cuesta para nada. ¿Por qué? Porque hay una reglita. Y dice, si una de las dos funciones, una de las dos, es una potencia de x, x elevado a un número, a esa le van a llamar u. Todo lo demás va a ser diferencial de b. Perdón, la que va primero es la del logaritmo natural. Si una de las funciones es logaritmo natural, a esa le van a llamar u. Todo lo demás, diferencial de b. Si hay una potencia de x, le van a llamar u a la potencia de x. Ven, por ejemplo, acá. Acá hay una x a la 1, y esta es una trigonométrica. La regla dice, si hay una potencia de x, llámenle u a esa potencia. Entonces le van a llamar u a x, y diferencial de b sería todo lo demás. ¿Ven? Coseno de x por diferencial de x. A lo que le llamaron u lo derivan y le calculan la diferencial. A lo que le llamaron diferencial de b lo integran. Esta integral. La idea es que sea inmediata. O en su defecto, más sencilla que la original. Más fácil que la original. ¿Se entiende? A veces puede ocurrir que esa integral no es exactamente inmediata, que también requiere de método. Es muy frecuente, ay, no le puse, a ver, esperen que busque para compartir también. Que está en la cátedra, tabla de integrales. Voy a poner la tabla de integrales. Después voy a ir a compartir la tabla de integrales para que vean lo que les quiero decir. Bueno, a veces esa integral no es inmediata.
pero es una integral fácil de recordar y se la trabaja como si fuera inmediata. Por ejemplo, que acá dijera la integral del coseno de 2x, no el coseno de x. En realidad se resuelve por sustitución. Pero si ustedes van y miran la tabla de integrales, al final, casi de la tabla de integrales, hay unas integrales agregadas que dicen la integral del coseno de k por x, la integral del seno de k por x y la integral de e elevado a la k por x. Esas tres integrales que figuran en la tabla no son inmediatas, son sustitución, pero tienen un resultado fácil porque los tres son iguales los resultados. Se divide por el k. Se integra según que sea coseno, seno, y se divide por k. Es toda la complicación. O sea, la integral del coseno, ¿qué me da? Seno. Bueno, si acá hubiera sido integral del coseno de 4x, la respuesta hubiera sido seno de 4x todo sobre 4, o por un cuarto. Es toda la ciencia. Si hay un número multiplicando a la x, el resultado es seno del k por x dividido ese número k. Lo mismo para la integral del seno de k por x, lo mismo para la integral de e elevado a la k por x. ¿Por qué se los aclaro? Porque es muy probable que figuren en otras materias, figuren esas integrales. La integral del seno de k por x, la integral del coseno de k por x, e elevado a la k por x. Y como es una pequeñita integral dentro de un ejercicio más grande, conviene trabajarla como si fuera inmediata, recordando la solución. ¿De acuerdo? Les quería justificar. ¿Y qué pasa si acá, en este ejercicio, están las dos cosas que dice la regla? La regla decía, si una es logaritmo natural, esa es u. Si una de las funciones es x a la n, esa es u. ¿Y qué hago si están las dos? ¿Qué hago si hay una x a la n, x al cubo, y un logaritmo natural? Gana el logaritmo natural siempre. Le llaman u al logaritmo natural, porque el logaritmo natural no tiene integral inmediata. Entonces le llaman u al logaritmo natural. Todo lo demás, o sea, x al cubo diferencial de x, va a ser diferencial de b. A u lo derivan, a b lo integran y después aplican la bendita formulita, u por b menos la integral de b por la diferencial de u, reemplazan, ven que acá va a volver a quedar una integralita para resolver. Pero miren bien acá. Fíjense que cuando ustedes integran b por la diferencial de u, b es x a la cuarta sobre 4. Por b, que es 1 sobre x, les quedó esta integral. Bueno, cuidado a los despistados. Es la integral de un producto, ojo, porque nunca se puede distribuir la integral en un producto, jamás. Si se puede resolver, se debe resolver. Si no se puede resolver, requiere de método, o descomposición, perdón, o sustitución, o por partes. Esta integral se puede resolver. Ese 4 lo sacan afuera de la integral como un cuarto, no molesta. Y acá lo que tienen es una división de potencias de x, que es potencia de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan. O sea que x a la cuarta dividido x queda x al cubo. Entonces esa integral sí es inmediata, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Y ahí obtienen el resultado de la integral. ¿Qué pasa si es por par? Acá la tienen. Si la integral que me dan es definida, y la tengo que resolver por partes, aplico la misma fórmula, ven, u por b menos la integral de b por diferencial de u. Igual, la misma fórmula. Nada más que como esta es definida, en esta parte, cuando hagan u por b, van a poner una barra, b y a para aplicar la regla de Barrow. Y cuando resuelvan esta integral, también van a tener que poner la barra para acordarse de reemplazar. Entonces ven, acá por ejemplo, la integral de x por el seno de x, hacen el u por b todo, pero le ponen la barra a la primera parte y cuando van a resolver esta otra integral, el menos sale afuera, la integral del coseno es seno entre pi y 0. Esas eran las dos cosas que yo quería repasar. ¿Qué diferencia hay en sustitución y en por partes entre definidas e indefinidas? Entonces, si alguno tiene alguna pregunta en particular, lo escucho ahora. Y si no, vamos a ir directamente a la ejercitación o al trabajo práctico
Y si quieren vamos al trabajo práctico que subí y lo vamos resolviendo. Lo van a ir resolviendo ustedes. Y vamos a ir viendo qué dudas se les presenta. ¿De acuerdo? Y el martes, que voy a tener otra clase de consulta más corta, no van a ser 3 horas, será 1 hora y media, me pueden consultar cualquier otra duda que surja del práctico o de la ejercitación que les he subido. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene algo para preguntar? Nada por mi parte. No, ¿El resto? Bien. Dejo de no. compartir. Entonces ahora vamos a ir a compartir el trabajo práctico. Ah, no, este es la ejercitación. Vamos a ir al trabajo práctico. A ver. Claro. Profe, una consulta. Sí, ¿Qué temas entran en el parcial? derivada, regla de la cadena, derivada de la función implícita, derivación sucesiva, no diferencial, no entra diferencial, y de integrales, todo lo que hemos visto. Integral indefinida, los métodos, definida, los métodos y el cálculo de área de regiones, de recintos de ordenadas. Todo L'Hopital, concavidad, No, eso, ¿no? L'Hopital no va. L'Hopital no. No se quejen. Mm. Eso por supuesto. Gracias, El profe. final sería otra cosa, chicos, desde ya les aclaro. El final va todo el programa. Ustedes después miren que está subido a la cátedra el capítulo 4, que no lo hemos visto, excepto regla de L'Hopital, yo sí lo alcancé a explicar una parte. El resto del capítulo 4 no está explicado, pero acuérdense de que eso ustedes lo van a tener que ver el día que rindan el examen final. Pero todavía nos falta un trecho para llegar al examen final. Profe, Primero hay que dejarla regular a la materia. Sí. no, que la otra profe nos había mandado los temas que entraban y dijo que sucesivas no. La profe Castro Bueno, lo va a Laura. hacer ella el examen, así que si ya les digo que no, Ah, lo va a hacer ella el examen. bueno. Gracias. Así que, de todas maneras, la derivación sucesiva, a ver, no presenta ninguna dificultad. Porque, ¿qué pasa? Vos te dan una función, la derivás. Lo que pasa es que a ese resultado lo tenés que volver a derivar. Tantas veces como te digan, según si te piden la derivada segunda, tenés que derivar 2 veces. Si te dicen la derivada tercera, tenés que derivar 3 veces. O sea que no es nada del otro mundo la derivación sucesiva. Es simplemente derivar a la derivada. O sea que es un ejercicio más de derivada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver. Se ve el trabajo práctico, parte A, integral indefinida y definida. Dice, ejercicio número 1. Resolver las siguientes integrales indefinidas utilizando las propiedades. Quiero primero, antes que nada, que miren el formato que tienen las integrales. Si ustedes observan, son todas sumas y restas. ¿Ven? O todo puede ser todo suma, o pueden ser sumas y restas. Ahí, o todo sumas y restas. Para resolver ese tipo de integrales,
Lo único que hay que hacer es distribuir la integral en cada uno de los términos. Abajo hay del mismo estilo. Ven que si miran las integrales que están acá abajo, hay sumas y restas. O sea que lo único que hay que hacer es distribuir la integral, pero nada más que estas son definidas. O sea que una vez que hayan encontrado el resultado, o sea, una primitiva de la función, deben aplicar la regla de Barrow. Entonces, a ver, ¿todos tienen el trabajo práctico, lo han impreso o algo por el estilo? Sí, sí. Yo sí. Sí, sí. Bueno, se ponen a trabajar. Van a hacer ahora, para que nos rinda el tiempo, para que lleguemos a los otros ejercicios del práctico, van a hacer el A y el B, estos dos, y van a hacer, no, el A y el B también. Esos ejercicios. Una es definida y la otra es indefinida. A trabajar, vamos. ¿Todos lo copiaron o no? Sí. Bien. Avísenme cuando hayan terminado. ¿Algún problema, alguna duda? Hasta ahora no. ¿El resto? No, yo no, profe. Ok.
Avísenme cuando hayan terminado los 4. ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? A mí me falta el último, ¿no? Bueno. Bueno, a ver. Ahí yo he resuelto esos ejercicios. Los 2 que les di de definidas y los 2 que les di de indefinidas. Más que nada, para que vean notaciones y aclararles cuáles son aquellas cosas que sí o sí deben escribir y que si no se considera error y se baja punto. Y si el error llega a ser conceptual, lo que es 0 punto. A ver, en el ejercicio A, tienen la integral de x al cuadrado más seno de x menos e a la x. Como es la integral de sumas y restas, se puede distribuir. ¿Qué quiere decir? Repartir
el símbolo de integral en cada término, pero el símbolo de integral con el símbolo, con la diferencial, van siempre juntos. Entonces, si ustedes escriben el símbolo de integral, deben escribir el símbolo de diferencial. O sea, si hubieran hecho esto, por ejemplo, está mal. Eso está mal. Eso sería un error. Fíjense si lo han hecho. Porque eso sería un error. Donde se ha distribuido la diferencial, se tiene que distribuir también, perdón, donde se distribuyó el símbolo de la integral, se debe distribuir también el símbolo de la diferencial. ¿Es obligatorio hacer este paso? No. Es aconsejable. Aquel que todavía tiene dudas en lo que está haciendo, puede este paso omitirlo, no escribir esta parte primera y escribir directamente la respuesta final. Porque es como que va integrando cada término directamente, mentalmente, sin escribirlo. Eso queda totalmente a criterio de ustedes. Si no lo van a escribir, directamente lo que hacen es ir mirando cada término y respondiendo, integrando, con la tabla de integrales. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces va a quedar x al cubo sobre 3. La integral del seno es menos coseno. Menos, y la integral de e a la x es e a la x. Otro error que podría ser grave es no sumar la constante c. ¿Por qué? Porque el resultado de una integral indefinida es una familia de funciones. Por lo tanto, debe salir la constante c. ¿De acuerdo? Sí. Sí, En el otro ejercicio hice lo mismo, ¿ven? Yo escribí la distributiva. Repito, ¿es obligación? No. Es aconsejable. ¿Por qué? Porque ustedes están jugando la regularidad de la materia. Entonces, no cuesta nada hacer todos los pasos para que después yo pueda revisar. Algo que les sugiero cuando estudien es verifiquen el resultado que les dio. ¿Eso qué quiere decir? Si el resultado que me dio la primera integral fue x al cubo sobre 3 menos coseno de x menos e a la x más c, deriven ese resultado. Al derivar ese resultado, les tiene que quedar x al cuadrado más seno de x menos e a la x. Es un buen ejercicio, porque como ustedes rinden derivadas e integrales, es un buen ejercicio, es un ejercicio completo, porque practicando derivadas y practicando integrales. Y además, se quedan tranquilos de que la integral está bien resuelta. ¿Me explico? En el ejercicio B, yo distribuí la integral. ¿Por qué yo les aconsejo que sí lo hagan? Por este 2 que está multiplicando a la x a la cuarta. Cuando yo distribuyo la integral en ese término, el 2 originariamente estaba acá, multiplicando a la x a la cuarta. Pero había una propiedad de las integrales definidas que decía que si hay una constante multiplicando dentro de la integral, se puede sacar fuera de la integral y se integra solo la función. Lo mismo pasa con el 3, que en realidad el 3 estaba multiplicando a la x a la menos 1. Pero ese 3 se saca fuera de la integral, ¿de acuerdo? Y ahora resuelvo cada integral. La integral del coseno es seno, más el 2 que habíamos sacado por la integral de x a la quinta sobre 5, y acá guarda, con el despistado. Porque cuando me escriben la integral de x a la menos 1, se confunden con que es una potencia. Sí, es cierto, es una potencia. Pero la regla de integrar una potencia que es x a la n más 1 sobre n más 1 es válida para todo n menos para el menos 1. O sea que cuando el exponente es menos 1 es el único caso en el que no se puede aplicar la regla de la potencia, sino que es integral inmediata. La integral de x a la menos 1 es lo mismo que la integral de 1 sobre x. Y eso sería el logaritmo natural. Y otra cosa importante que se tienen que acordar es que el argumento del logaritmo va entre barras de valor absoluto, más la constante c de integración.
¿Les dieron igual los dos ejercicios? ¿Quedó claro lo que hacen en cada ejercicio? Sí. Bien. Vamos a la definida. La integral entre 1 y 2 de acá directamente distribuyo mentalmente. Y a ver si me van siguiendo. 1 sobre x a la cuarta. Cuidado. Ahí obviamente hay una potencia. Pero en la tabla de integrales dice la integral de x a la n. O sea que la potencia no puede estar en el denominador. Hay que pasarla para arriba. O sea que la integral de 1 sobre x a la cuarta, ustedes lo van a tomar como que tienen x elevado a la menos 4. Porque no puede estar la potencia en el denominador. ¿Se entiende? Entonces, cuando distribuyen la integral, le suman 1 al exponente y les va a quedar x a la menos 3 sobre menos 3. ¿Ven? Menos. Cuando distribuyan cuando integren, perdón, en el segundo término, el 5 sale afuera e integran x a la 1, que es una potencia, y les queda x al cuadrado sobre 2. Y acá cuidado para los despistados también. Logaritmo natural de 7 no tiene la x. Eso es un número. Nada más que es un número que como no tiene una cantidad de cifras decimales exacta, se la deja expresada como logaritmo natural de 7, logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 1584. Es un número, es una constante, sale fuera de la integral. Pero, ¿qué me queda si saco esto fuera de la integral? Un 1, no nada, un 1. Y la integral de 1, ¿quién es? La variable. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 7, que es la constante que sacamos, por x. Ahora, en vez de sumar más c, como hacíamos antes, porque era una indefinida, en vez de sumar c, le van a poner una barra, y arriba van a poner el extremo superior, y abajo van a poner el extremo inferior. Y en realidad, yo no me puse a sacar las cuentas, sinceramente, pero sería f de 2 menos f de 1. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, en esa fórmula que les quedó x a la menos 3 sobre menos 3 menos 5 por x al cuadrado sobre 2 más el logaritmo natural de 7 por x, lo que hacen es reemplazar primero a la x por el 2, entre paréntesis todo, menos, y hacen lo mismo, pero reemplazan por el 1. Y sacan la cuenta. ¿De acuerdo? Después tienen la integral entre 1 y 4. ¿Alguna pregunta, chicos, acá? Yo, profe, una consulta. Sí. Yo lo hice, me parece que me compliqué el pedo, pero... Porque, a ver, ¿Viste que dice x a la menos 4? sí, Eso, la integral sería x a la menos 3 sobre menos 3. claro, porque le sumás 1. Yo igualé todo eso y en vez de poner x a la menos 4 puse 1 sobre x a la 4. Y ¿Y después, pero cómo lo integraste? y Pero después, cuando ¿Cómo? después para integrarlo, ¿Qué hiciste? lo subí para arriba. Claro, bueno, no, es que, a Es ver, lo mismo. claro, no. El tema es que originariamente ahí lo que había era 1 sobre x elevado a la cuarta, era así, ¿entendés? Lo que pasa es que para integrar, sí o sí, la potencia tiene que estar arriba. Entonces la pasás arriba, pero con exponente negativo. Ese tienen que tener cuidado. 1 sobre x a la cuarta es lo mismo que x a la menos 4. Ahí no estoy integrando. Estoy simplemente escribiendo un cociente como una potencia. Ahora, cuando lo integre, le sumo 1 al exponente. Menos 4 más 1 me va a quedar menos 3. ¿Me entendés? Sí, sí. Ese ejercicio es fácil, pero tiene dos cosas para tener cuidado y en cuenta. Esto de la potencia, que cuando está abajo hay que mandarla arriba poniéndole negativo al exponente, y el otro es que cuando tienen un número solo, por ahí se despistan. Ese número que se saca fuera de la integral, pero no queda nada.
dentro de la integral. Dentro de la integral en realidad quedaría un 1 diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, miren acá. La integral entre 1 y 4 de todo esto. Otra vez son sumas, se puede distribuir, no hay ningún problema. Pero resulta que miren el primer término. En el primer término tienen 3 sobre la raíz cuadrada de x. A ver, todas las raíces se pasan a potencia fraccionaria. O sea que sería 3 sobre x a la 1 medio. ¿Me siguen? Pero al igual que en el ejercicio de arriba, no puede haber una potencia en el denominador. Tiene que estar en el numerador. ¿Qué hacíamos? La pasamos para arriba con exponente negativo. O sea que para integrar ese 3 sobre la raíz cuadrada de x, lo que hay que hacer es pasar esa x a la 1 medio para arriba. Entonces, les va a quedar 3 por x a la menos 1 medio. Entonces, claro, cuando la integro, sale el 3 afuera de la integral, acá. Y como me quedó x a la menos 1 medio, cuando le sumo 1, menos 1 medio más 1 es 1 medio. Sobre 1 medio. Por eso me quedó así. La x al cubo no hay problema, le suman 1 al exponente, x a la cuarta sobre 4. Acá sacan el 8 fuera de la integral y la integral del seno es coseno, es menos coseno. Una vez que resolvieron la integral, en vez de sumar la constante c, ponen la barra y reemplazan a la x por el extremo superior, que es 4, y por el extremo inferior, que es un 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Me voy a saltear un minuto el 3. Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 cambia el método, pero eso es lo que yo quiero que vean. Porque acá me dicen cuál es el método. Descomposición. En el parcial no. En el parcial no van a decirle, resuelvan el siguiente método por sustitución, no, se van a tener que dar cuenta. Quiero que miren la diferencia. Fíjense que acá no hay solamente sumas y restas. Hay cocientes, hay productos que no se pueden, que no teníamos anteriormente. Antes, en el ejercicio, ven que el único producto que podíamos llegar a tener era una constante por una función. Pero eran todas sumas y restas. En cambio acá, miren el B. Tienen un cociente y acuérdense que qué es lo malo. Que nunca, no hay excepción en la regla, se puede distribuir la integral en un producto ni en un cociente. Entonces, cuando hay un cociente, sonamos. Cuando hay un producto, sonamos. ¿Qué miro primero? ¿Se puede resolver y que me queden sumas y restas? Se debe hacer y es el método por descomposición. Entonces, en el primer ejercicio tienen la integral de x al cubo diferencial de x. Ahora, hay una potencia. Ven que ahí está todo encerrado entre paréntesis, x al cubo menos 2x. Todo elevado al cuadrado. La potencia, ese cuadrado, es en realidad un producto como escondido, porque sería x al cubo menos 2x por x al cubo menos 2x. Ahora, esa potencia, ¿yo la puedo resolver? Sí, porque es el cuadrado de un binomio. Podría resolver el cuadrado de un binomio, puedo resolver el cubo de un binomio, porque son fórmulas que traemos de la escuela secundaria. El cuadrado del binomio es el cuadrado del primero. Acá habría que ir poniendo, a ver cómo sería. ¿Me dictan, por favor, cómo se sacaría el cuadrado de ese binomio?
A ver. El primero al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, Sí. más Más. el segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto me da el primero al cuadrado? X a la 6. Muy bien. Porque se multiplica el exponente. 2 por 3, 6. Después viene, como hay una resta, es menos. El doble producto del primero por el segundo. 2 por 2 me va a dar 4. Y x al cubo por x me va a dar x elevado a la cuarta. Más, porque se eleva al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por x elevado al cuadrado. Ese sería el resultado de la potencia. ¿Ven que quedaron solo sumas y restas? ¿Ven que al resolver la potencia me quedó como lo de arriba? Como acá todo sumas y restas. Entonces, ¿qué hago? Voy distribuyendo la integral. La integral de x a la 6, ¿cuánto me da? X a la 7 sobre 7. Bien, x a la 7 sobre 7. Menos el 4 sale afuera de la integral, no se integra y me queda x a la cuarta. Que la integral de x a la cuarta quedaría. X a la quinta sobre 5. ¿Ve? Y después por último nos quedaría 5 más 4 por, y la integral de x al cuadrado, me quedaría x elevado al cubo sobre 3. En vez de, y ahí le sumo más la constante C de integración. ¿Entiende? Bueno, quiero que hagan el B y quiero que hagan el D. Si quieren, para que nos rinda un poco más la ejercitación, porque en realidad en el examen no es que no lo tengamos en cuenta el resultado, pero cuando es definida y uno tiene que sacar la cuenta f de 2 menos f de 1, es cuenta, es una cuenta. Esa cuenta la pueden sacar con la calculadora si quieren. Llega a estar mal la cuenta, se le baja muy poco, ¿me entienden? Porque es error de cálculo. El problema sería, el error grave, que se les bajaría mucho punto, sería que integraran mal. Eso sí, pero si en vez de 4 da menos 3 quintos, bueno, habrá uno más o menos, mira, que hicieron mal y le bajará a lo mejor 1 punto o 2 puntos, no sé, pero no es. Entonces ahora, en realidad, no me interesa que pierdan tiempo. Bueno, esta no es definida. Cuando nos toque las definidas, no me interesa que pierdan tanto tiempo en resolver las cuentitas, sino en integrar. Yo lo que quiero es que integren y ver cómo lo anotan. ¿De acuerdo? Hagan entonces estas dos en amarillo. Copienlas, por favor, porque así yo dejo de compartir y resuelvo. Profe, ¿y en el parcial hace falta que saquemos la cuenta a lo último en las definidas? Sí, por eso lo sacas con la calculadora. Pero sí. Por lo menos, mira, acá estas no son definidas. Cuando hagamos las definidas, ir poniéndole a la X el numerito que corresponde. Entre paréntesis menos, el otro paréntesis, el numerito que corresponde, porque un error grave sería reemplazar al revés. Es decir, reemplazar el de arriba primero, el de abajo primero, menos el de arriba. Eso es un error grave, porque eso es no saber la regla de Barrow. De la única manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta es que veamos la cuenta. Ahora, si después que sacó la cuenta el resultado está mal, bueno, no nos importa eso, te bajamos muy poco punto. Pero acá, ¿a qué me refiero? Miren acá. Que vos me hayas reemplazado acá. 2 a la menos 3 sobre menos 3, menos 5 por 2 al cuadrado sobre 2, más logaritmo natural de 7 por 2. Todo eso entre paréntesis, menos paréntesis y ahora reemplazás por 1.
igual y sacas la cuenta con la calculadora. Pero que veamos que has aplicado bien la regla de Barrow. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, dejo de compartir para poder resolver. Cuando después lo reemplazás Sí. por número negativo, te da error eso. No. ¿Por qué? ¿Te acordás que en un ejercicio recién, en el ejercicio número 1, también teníamos la integral de x a la menos 1? Y te acordás que les dije, ese logaritmo natural no es logaritmo natural de x, es logaritmo del valor absoluto de x. Ese valor, esas barras de valor absoluto se ponen justamente para evitar ese problema. Está bien. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque claro, en la función 1 sobre x, la x puede ser negativa, pero cuando Sí. yo la integro, la x no puede ser negativa. Por eso es que se pone logaritmo natural del valor absoluto de x. Que si el número es positivo, podés no ponerlo al valor absoluto. Pero si es negativo, no. Tenés que sí o sí ponerlo. Bueno, gracias. De nada. Menos x a la 1/3 sobre x al cuadrado. Reparten en cada término del numerador ese denominador común. Y les queda cociente de potencias. Restan los exponentes. Entonces, en el primer caso, 3 menos 2 le va a quedar 6x a la 1. En el otro caso, 5 menos 2 les va a quedar 4x a la 3. Y en este, que era 1/3 menos 2, les va a quedar menos 5/3. ¿Todos hicieron lo mismo o no? Sí. ¿Y el resto? ¿O alguien hizo otra Yo cosa? Ahora resuelvo la integral. Porque ahora me quedaron todas sumas y restas. Entonces lo que hago es distribuir la integral y hago la integral de 6 sale fuera de la integral de x a la 1 es x al cuadrado sobre 2, más 4 por la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, menos, guarda que acá es x elevado a la menos 5/3, ¿eh? Al sumarle 1 me va a quedar menos 2/3 sobre menos 2/3, más la constante c de integración porque es una definición. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos ahora al otro ejercicio que es una indefinida. En la indefinida tengo una multiplicación porque hay un paréntesis que dice x a la menos 3 menos 6 por raíz cúbica de x, cierra el paréntesis, todo eso está multiplicado por x al cuadrado. Ven, ahí hay un producto. Hay un producto entre dos funciones. Una es el paréntesis y la otra es x al cuadrado. No puedo distribuir la integral, pero sí puedo resolver ese producto. ¿Cómo? Haciendo la distributiva, es decir, reparto ese x al cuadrado en cada término. Entonces va a quedar x a la menos 3 por x a la 2 menos 6x a la 1/3 por x a la 2. Les va a quedar producto de potencias de igual base, los exponentes entonces se suman. Entonces, claro, menos 3 más 2 les va a quedar x a la menos 1, y después 1/3 más 2 les queda 7/3. Una vez que resolvieron el producto, ahora distribuyen la integral. La integral de x a la menos 1, cuidado con los despistados, no es potencia, es 1 sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x. Menos, y acá quedaría 6 por, y a 7/3 hay que sumarle 1, o sea que me va a quedar 10/3. Entonces va a ser x elevado a la 10/3 sobre 10/3. Cuando aplican la fórmula de Barrow, lo que yo les decía por lo menos, que se vea cómo hicieron el reemplazo. ¿Entienden? ¿Cómo hicieron el reemplazo? ¿Eso qué significa? Van a poner un paréntesis y ahí van a poner logaritmo natural, por ejemplo, logaritmo natural del valor absoluto de menos 1. No se olviden de poner las barras de valor absoluto de menos 1. Menos
Y ahí sería 18 sobre 10 por, y ahí van a poner menos 1, eso es lo que les pedimos que lo hagan, elevado a la 10 tercios. Era 18 sobre 10 por menos 1 elevado a la 10 tercios. Eso sería una cuenta. Y después hacen menos y ahora reemplazan por el menos 8. Entonces les quedaría lo mismo que está acá, lo mismo que está ahí. Nada más que van a ir reemplazando donde está el menos 1, van a ir poniendo menos 8. Sería el logaritmo del valor absoluto de menos 8. Y acá sería menos 8. Después ponen igual y ponen lo que les dio la calculadora. Al que menos, si hay un error ahí, es como que se le bajará un punto. Lo importante es que nosotros veamos que aplican bien la regla de Barrow, que esto sería F de B menos F de A. ¿Se entiende cómo les pedimos que resuelvan el ejercicio? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo no. Bien, tienen 2 ejercicios más para hacer en el E y en el F, para hacer por descomposición. Que eso es lo que yo les decía, después ustedes vayan resolviendo esos ejercicios y cualquier cosa nos lo preguntan el martes o el jueves a Natalia. ¿De acuerdo? ¿Hacemos un recreíto? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces son las 3 menos 10.